Bueno, vamos a dar inicio. Solo permítanme. Bueno, vamos a colocar la presentación. Pero falta el Código Civil. Bueno, nos habíamos quedado hasta aquí nos quedamos. Vamos a continuar. Bueno, habíamos hablado un poco de lo que era el título transrepticio de dominio, lo que lo que se entiende por tradición. Decíamos que en el caso de la compraventa se puede adquirir un derecho o propiedad de un bien mueble o un inmueble. Y las características principales del contrato de compraventa es que se da la transferencia de propiedad del vendedor al comprador y además de eso se estipula un precio. El comprador paga ese precio, el vendedor entrega la cosa. Esa es de la esencia del contrato, un elemento de la esencia del contrato de compraventa. Pero además, al igual que todos los otros contratos y en términos generales, todos los contratos, como son obligaciones que se contraen entre las partes, el contrato requiere la capacidad de las personas. Es decir, que para poder hacer un contrato de compraventa se requiere que la persona sea capaz de obligarse. Entonces, cuando hablamos de capacidad, hablamos de aquella actitud legal que tiene una persona para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer por sí mismo la defensa de esos derechos. Aquí tenemos una referencia de una sentencia de la Sala de lo Civil, en donde nos establece los actos y declaraciones de voluntad para que una persona se obligue a otra. Es requisito indispensable que las partes sean legalmente capaces, que consientan en dicho acto y que su consentimiento no adolezca de vicio. Aquí está la referencia de la sentencia. Ustedes lo pueden buscar en el Centro de Documentación Judicial. Quiero ver, 1316. Vamos a buscar esa disposición. 316. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1316 del Código Civil. Sí, de los actos y declaraciones de voluntad, artículo 1316. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Bueno, muchas gracias. Gracias. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio
o autorización de otra noticia. Entonces nos establece estos requisitos: que sea legalmente capaz, que consiente en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de los vicios del consentimiento, el error, el dolo y la culpa, que recaiga sobre un objeto ilícito, que tenga una causa lícita. Esos son los requisitos que nos señala el artículo 1316. Vaya, vamos a leer el 1599 y el 1317. Vamos a buscar primero el 1317, que está más cerca. ¿Alguien que me haga el favor de leerme el 1317? Artículo 1317. Toda persona es legalmente capaz, Sí, excepto el aquellas artículo que la ley 1317. declara incapaces. Vaya. Luego tenemos el 1599. Lo vamos a buscar por acá. Que nos lo lea la persona que no pudo leer. 1599. Si quieres, se la leo yo, Eli. Hágame el favor. Capítulo 1 de la capacidad para el contrato de venta. Artículo 1599. Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato. Vaya, entonces esa es una característica general. ¿Y quiénes serían entonces los inhábiles para celebrar el contrato de compraventa? Creo que en el código me recuerdo unos que son los enajenados mentales y los menores, creo, porque ellos obviamente no pueden ser representantemente, ellos mismos se pueden valer así legalmente, ¿verdad? Ya que sus padres son los representantes legales. Ellos dos creo yo, y no sé si hay otra figura que sale ahí en el código, si no mal recuerdo. ¿Otra opinión? ¿Quiénes serían incapaces? Ya el compañero dijo alguno. ¿Quiénes serían incapaces para celebrar el contrato de compraventa? Los interdictos. Los interdictos, ¿no? Entonces estamos hablando de aquellas personas que no tienen capacidad, serían los menores de edad, los interdictos, o sea, los enajenados mentales, los sordos mudos que no se puedan dar a entender por escrito. Esas personas no pueden contratar o hacer un contrato de compraventa, pero también tenemos eh, que no debe existir ningún vicio del consentimiento y que la causa y el objeto sean lícitos. Así nos dice el artículo 1316. Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato, nos dice el 1599. El 1317, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Vaya. Aquí tenemos el 1318, inciso primero. ¿Quiénes son los incapaces absolutamente? Los dementes, los impúberes, los sordos. Los impúberes son menores de edad, aunque el código hace referencia a la mujer de 12 años y el hombre de 13 años, pero son menores de edad. Los sordos, que no se pueden dar a entender de forma clara por escrito. Y las personas jurídicas. Vamos a leer ese artículo en 1318. Vamos a buscar por acá. Alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 1318 en forma completa.
Artículo 1318. Son absolutamente incapaces los dementes, los Impúberes, impúberes, impúberes. los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y las personas jurídicas, pero la incapacidad de los primeros no es absoluta, pues sus actos pueden tener valor en los casos determinados por la ley. En cuanto a las personas jurídicas, se consideran absolutamente incapaces en el sentido de que sus actos no tendrán valor alguno si fuesen ejecutados en contravención a las reglas adoptadas para el gobierno de las mismas. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consienten en la prohibición de la ley que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Vaya, gracias. Entonces, vemos aquí quienes son absolutamente incapaces. Los dementes, los impúberes, los sordos que no pueden darse a entender de manera indudable. Y dice que sus actos no producen ni siquiera obligaciones naturales. Y también son incapaces los menores adultos y las personas jurídicas. Respecto a las personas jurídicas, establece que se consideran absolutamente incapaces, en el sentido de que sus actos no tendrán valor alguno si fuesen ejecutados en contravención a las reglas adoptadas para el gobierno de las mismas. Ya sabemos que las personas jurídicas normalmente tienen una junta directiva y nombran un representante legal o un administrador único. Entonces, el representante legal es el que lo representa ante cualquier demanda que les puedan interponer, pero dice conforme al gobierno de las mismas. Las decisiones en el caso de las sociedades anónimas se toman por medio de la junta directiva de la sociedad. Entonces, ellos toman ese tipo de decisiones y con base a eso, ellos ejercen el gobierno de la sociedad con base a los estatutos de la misma. De por sí, la sociedad como tal, en realidad es un ente ficticio, pero es el gobierno de la sociedad quien toma las decisiones y este gobierno está conformado por personas naturales, ¿no? Y a veces personas jurídicas, pero están representadas por una persona natural quien ejerce la representación legal de las mismas y pueden estas ser demandadas. Los dementes, los impúberes, estos son incapaces absolutos, los sordos, que no se pueden dar a entender de manera indudable, y las personas jurídicas. Ahora, veíamos que en este artículo 1599 establece que son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato. Es decir, que existen ciertas, además de las incapacidades generales, que son comunes a todo tipo de contrato, existen ciertas incapacidades especiales que se encuentran establecidas o contenidas en Código Civil en el caso de la compraventa. Y aquí vemos algunas disposiciones que las vamos a leer todas. El artículo 1600, el 1601, el 1602, 1603, el 1604 relacionados con el 1904 y 1905. Vaya, entonces decimos que además de las incapacidades generales que son aplicables a cualquier tipo de contrato, existen ciertas incapacidades especiales, ciertos supuestos en los cuales, aunque la persona sea capaz, de acuerdo con la ley, si tenga capacidad para contratar, no puede realizar el contrato de venta en razón de la calidad de la misma persona o de la relación que tiene con otro contratante, por lo que incurren en incapacidades específicas para el tipo de contrato. Y esto tenemos, aquí lo podemos ver en la presentación. Tenemos las excepciones sobre la venta y las excepciones sobre la compra.
Así se clasifican digamos, incapacidades o estas excepciones que aquí las señalamos, incapacidades especiales contenidas en el Código Civil. Unas están relacionadas sobre la venta, las personas que no pueden efectuar la venta, y otras sobre la compra, personas que no pueden efectuar la compra. Y aquí tenemos excepciones sobre la venta. El 1600, incapacidad para vender entre padre o madre e hijos que estén bajo autoridad parental. Esa es una excepción. La otra es prohibición a los administradores de vender los bienes que administran. Vamos a ver las disposiciones, el 1600 y el 1601. Hay alguien que me lea el 1600 y otra persona que me lea el 1601 del Código Civil. Artículo 1600. Es nulo el contrato de venta entre el padre o madre y el hijo que está bajo la patria potestad del uno o de la otra. Vale, gracias. Dice, es nulo el contrato de venta entre el padre o madre y el hijo que está bajo la patria potestad del uno o de la otra. Ahí tenemos la primera sección respecto a la venta. Ese tipo de compraventa es nula. Ahora leamos el 1601. Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias, salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente. Vale, gracias. Esta excepción en cuanto a la venta va dirigida a los administradores de establecimientos públicos. Estamos hablando de instituciones públicas y se les prohíbe vender los bienes que administran. Y establece también una pequeña excepción, salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente. Ahí tenemos dos excepciones a la venta, en el caso del contrato de compraventa. Luego tenemos excepciones a la compra. Vemos que aquí son 4 excepciones. La primera es prohibición de comprar impuestos. La prohibición de comprar impuestos a tutores y curadores. Sabemos que la figura del tutor o curador se da sobre todo en el tutor para menores de edad, el curador para personas que no se pueden valer por sí mismos, los interdictos, los enajenados mentales, etc. Eso lo regula el artículo 1603. Prohibición a mandatarios y síndicos. También los mandatarios, estas figuras son personas que bajo el contrato de mandato administran los negocios de otra persona. Ahí tenemos el 1604 y también podemos relacionar el 1904 y 1905. Luego tenemos prohibición a empleados públicos de comprar lo que vende por su ministerio. Estamos hablando de que si se da una subasta en una institución pública, la regla general es que está prohibido que los empleados de la institución que está haciendo la subasta puedan comprar esos bienes. En algunos casos ya la ley especial lo prohíbe, por ejemplo, el caso de las aduanas, que cuando las mercancías caen en abandono, y caen en abandono cuando se vence el plazo establecido en la ley de almacenaje para estar en resguardo de un recinto aduanero y no se han pagado los impuestos. En esos casos, la Dirección General de Aduana los somete a subasta y con el valor o el precio de los bienes subastados se pagan los tributos. Entonces, ahí también esa misma ley prohíbe, y también el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA y RECAUCA, el reglamento, prohíbe que los empleados de la aduana o del Ministerio de Hacienda puedan participar en ese tipo de ventas, de subasta.
Aquí tenemos la prohibición en 1602. Luego, prohibición de comprar a los jueces, abogados, procuradores o secretarios los bienes en cuyo litigio han intervenido. Ese es el artículo 1602. Lo vamos a ir viendo. 1603, 1604. Alguien que me lea el 1603 y otra persona que me lea el 1604. Artículo 1603. No es lícito a los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido en el título de la administración de los tutores y curadores. Vaya, en este caso, gracias, de los tutores y curadores, pues es un tema más de familia. Entonces, ellos deben de dar cuenta de la administración que ejercen en cada cierto periodo y se les prohíbe también que puedan vender los bienes que ellos están administrando en representación de su pupilo. El 1604, por favor. Artículo 1604. Los mandatarios y los síndicos de los concursos están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargados, a lo dispuesto en el artículo 1904. Vaya, vamos a leer en 1904. Muchas gracias, 1904. Alguien que me lea en 1904. Artículo 1904. No podrá el mandatario, por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Ahí tenemos otra prohibición. Otra prohibición en cuanto a la compra. Luego el 1905, le damos el 1905. ¿Quién me lee el 1905? ¿Sí? Sí, artículo 1905. Encargado de tomar dinero prestado podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, o a falta de esta designación al interés legal, pero facultado para colocar dinero a interés. No podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Vaya, ahí tenemos prohibiciones en cuanto a la compra. Tenemos también acá el artículo 1602. Es una prohibición relacionada con los empleados públicos. Vamos a ver, 1602. Vaya, alguien que me lo lea. Artículo 1602. Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio. Y a los jueces, abogados, procuradores o secretarios, los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública subasta. Vaya, aquí es más
más, gracias, más por cuestiones de ética, quizás, ¿verdad? Al empleado público se le prohíbe comprar los bienes públicos particulares que se vendan por su ministerio. Obviamente que tiene ventaja, ¿verdad?, sobre las personas que no trabajan ahí. Y a los jueces, abogados, procuradores y secretarios los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública subasta. Aquí pues estamos hablando básicamente de una prohibición de carácter ético, así lo podemos ver así. Entonces aquí tenemos, estas son excepciones a la compra. Prohibición de comprar, impuesta, ¿sí? A mí me quedó la duda con el artículo 1600. Ahí lo tenía a la mano usted. Ajá. Eh, ¿Cuál? cuando se, Este. ajá, el 1600, cuando se refiere a la patria potestad del uno o de la otra, se refiere a hacer una compra-venta del padre hacia el hijo, pero ¿en qué términos se refiere? Porque al menos yo no logro comprenderlo bien. Sí, lo que pasa es que acuérdense que a veces, puede darse el caso de que fallece uno de los padres, por poner un ejemplo de tanto, y le hereda todos sus bienes al hijo, que es menor de edad. Obviamente que el representante legal en este caso sería la madre. Y la madre puede interés en adquirir un bien de esos que le han quedado al hijo. Hacen la compraventa. Ese tipo de compraventa es nula. Básicamente aquí lo que se está protegiendo es al menor, ¿verdad? Porque si yo estoy administrando los bienes, yo soy representante legal de uno de mis hijos y yo administro los bienes que ellos puedan tener, que son fuera de mi patrimonio. Pero mientras no cumplan la mayoría de edad, yo los voy a administrar y debo de rendir cuentas. Entonces, en esos casos, sí, la ley prohíbe que se pueda dar un contrato de compraventa bajo esas circunstancias. No sé si... Sí, sí, le comprendo. Y en el caso de que ya sea mayor de edad el hijo, sí puede hacer una No, ahí compraventa. sí, ahí ya cuando es mayor de edad, sí, pero depende, ¿va? Si no es una persona incapaz, ¿verdad? Puede ser que el hijo es enajenado mental o tiene algún tipo de incapacidad que no lo hace valerse por sí mismo. Entonces siempre va a haber ese problema. Pero si es mayor de edad y está lúcido, ahí pues no habría problema. Por eso Perfecto. dice, es nulo el contrato de venta entre el padre, madre y el hijo que está bajo patria potestad. O sea, esta palabra patria potestad antes se designaba para los padres, ¿verdad? Tienen la representación legal de sus hijos. Se pueden dar estos casos, sobre todo cuando son herencias. Vaya. Gracias, Lick. Bueno. La forma y requisitos del contrato de compraventa. Veamos. Debe haber consentimiento, obviamente, ¿no? El consentimiento, la libre voluntad de las partes para contratar. Debe haber un objeto lícito, objeto y causa lícita. Se pueden vender bienes muebles, bienes inmuebles o derechos en un contrato de compraventa. Debe establecerse un precio. Una compraventa sin precio no es compraventa, es uno de los elementos esenciales. El precio debe cumplir ciertos requisitos. Debe consistir en dinero, así lo establece el 1597. Debe ser real y debe ser determinado. Entonces hablamos de objeto, causa, lícito y solemnidades. El caso de las solemnidades, la ley las establece. Por ejemplo, la venta de bienes inmuebles requiere que se haga en escritura pública. Ahí tenemos una solemnidad especial que
está establecida en la ley de los contratos. El contrato no surte efectos ante terceros. Vamos a ver el 1416. (1416). Alguien que me haga el favor de leerlo. Todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. Vale, gracias. Entonces, lo pactado en un contrato es ley para las partes, pero las partes también pueden rescindir el contrato por mutuo consentimiento. Es lo que se llama resiliación. Como que alguien tiene encendido por ahí el micrófono. Hoy va a hacer una pregunta. Bueno. Luego tenemos el artículo 1597 y el 1612. Vamos a buscarlo. 1597. Vaya, alguien que me lea el 1597. Artículo 1597. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, aquella que se dice vender y esta a comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Vaya, gracias. El 1597 nos dice que debe ser en dinero el precio. Así nos dice. Una característica del precio es que debe ser en dinero. Veamos el 1612. Leámoslo por favor, el 1612. Artículo 1612. El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualquiera medios o indicaciones que lo fijen. Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa. Vale, gracias. Entonces, además de que el precio debe ser en dinero, lo determinan las partes contratantes. Hablamos de mutuo consentimiento. Hay una negociación ahí, hay una oferta, y entonces uno acepta la oferta y estipulan un monto determinado para el contrato de compraventa. Pero estas son características del precio. Debe consistir en dinero, debe ser real. Este cae por su propio peso, en una armonía entre el artículo 1597 y 1612. Debe ser determinado. Pues aquí tenemos, el contrato de compraventa debe ser puro y simple, o bajo condición suspensiva o resolutoria. Ya hablamos de estas condiciones cuando hablamos de las obligaciones. Es puro y simple cuando no se sujeta a ningún plazo, término o condición. Es decir, se elabora el contrato de compraventa, se entrega la cosa, se recibe el precio, sin ningún tipo de condición suspensiva o resolutoria. Cuando se establezca en cláusulas especiales plazo, término o una condición, la consecución de un hecho futuro cierto o incierto, la compraventa se vuelve bajo condición suspensiva o resolutoria. Entonces tenemos dos situaciones que se puedan dar. La compraventa puede ser pura y simple. Esta no está sujeta a ningún tipo de condición. O puede ser bajo condición suspensiva o resolutoria. Aquí se establece determinadas condiciones, por ejemplo, el plazo,
puede pactarse sobre un hecho futuro, etcétera. Esto lo vimos en las obligaciones y que es aplicable a la mayor parte, a todos los contratos, básicamente. Aquí también tenemos otra referencia a una sentencia de la Sala de lo Civil. Se debe tener en cuenta que la compraventa es un contrato que se perfecciona desde que las partes han convenido en la cosa que es objeto de la venta y en el precio. Y cuando se trata de bienes raíces, debe otorgarse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad raíz correspondiente para que surta efectos contra terceros. Estamos hablando, aquí está la referencia de la sentencia de la sala. Entonces, cuando hablamos de compraventa, estamos hablando de un contrato en el cual, en primer lugar, debe existir el libre consentimiento de las partes. Y hay dos figuras, comprador y vendedor. Uno entrega la cosa, otro recibe el precio. Vaya, hablamos de diferentes solemnidades que pueden existir en un contrato. El contrato de compraventa no es la excepción, no es la excepción. Ya vimos que hay solemnidades que son de carácter general, como por ejemplo el caso de que la venta de bienes inmuebles debe hacerse en escritura pública. Hay otras solemnidades que son especiales. Aquí las clasificamos. Las legales especiales y las voluntarias. Las voluntarias son las establecidas por las partes, siempre y cuando no sean contrarias al orden público y a la ley. Puede suceder que las partes decidieron que un contrato de compraventa de un vehículo sea en escritura pública. Y mientras no se haga la escritura pública, las partes no van a formalizar el contrato. Entonces aquí tenemos las generales, la que establece el 1605, inciso segundo. El caso de los bienes raíces, servidumbre y sucesión hereditaria. Ya el 1605, inciso segundo, lo establece. Vamos a buscarlo por acá. Ahí se los he subrayado. La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Esa es una solemnidad de carácter general para cualquier contrato de compraventa. Luego tenemos algunas solemnidades especiales. Y aquí pues podemos ver, esto va a depender de las circunstancias en las cuales se celebra el contrato o la calidad de las personas que están interviniendo en el mismo. Aquí tenemos el caso de la venta forzada. ¿Estas cuáles son? Bueno, las ventas forzadas son aquellas que se dan como consecuencia del embargo de bienes. Del embargo de bienes. Creo que hay alguien ahí que tiene el micrófono encendido, pero no ubico quién es. De repente se escucha ahí un sonido. Vaya. Cuando dice ventas forzadas es porque son autorizadas por el juez, ¿verdad? Que hace el embargo de los bienes y luego se someten a subasta para que con el precio de la subasta se va a pagar la deuda o la obligación que se tiene. Aquí tenemos el artículo 652, inciso tercero, y el 656 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a leer el 652, inciso tercero del Código Civil. Vamos a ver, 652. Es 652. El inciso tercero, primero, segundo, tercero. Vean acá. En las ventas forzadas que se
hacen por decreto judicial a petición de un acreedor en pública subasta a las personas cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez su representante legal. El otro es el código procesal. Lo vamos a buscar por acá. Creo que veamos. Es el artículo 656. Lo vamos a buscar por acá. Vaya, convocatoria de subasta, ese artículo 656. Se acordará de oficio la realización de los bienes embargados mediante subasta judicial, cuando no puedan aplicarse o cuando hubieran resultado ineficaces los demás procedimientos disponibles. A toda subasta se le dará publicidad por medio de edictos que se fijarán en el tablero del tribunal, los cuales además deberán publicarse en extracto en un periódico de circulación nacional. La convocatoria se hará con al menos 15 días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la subasta. El anuncio respectivo se indicará, en el anuncio respectivo se indicará la fecha, así como el lugar y hora de celebración. Pues aquí vemos requisitos para participar en la subasta, condiciones de la subasta, condiciones especiales de subasta de inmuebles. En el caso de la subasta de inmuebles, además de los requisitos exigidos en el artículo anterior, en los edictos se hará constar que hay en el juzgado certificación registrada actualizada sobre los bienes en subasta. Aquí está el desarrollo y terminación de la audiencia de subasta. Estamos hablando del Código Procesal Civil y Mercantil. La venta de bienes pertenecientes a personas incapaces que se hacen mediante autorización judicial se llaman diligencias de utilidad y necesidad y en pública subasta. Estas son solemnidades legales especiales cuando hay embargo de bienes o cuando hay autorización judicial cuando se va a vender bienes que pertenecen a personas incapaces. Eso siempre se debe hacer por autorización judicial. Luego tenemos el artículo 1605. Vamos a buscarlo por acá, 1605. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo completo. Artículo 1605. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa que es objeto de la venta y en el precio, salvo las excepciones siguientes y las contenidas en las leyes especiales. La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado una escritura pública. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetas a esta excepción. A la excepción del inciso segundo. Vaya, vemos ahí que existen ciertas formalidades en el caso de los bienes inmuebles, pero hablamos de que la compraventa, para que se perfeccione, debe existir el consentimiento de ambas partes, o sea, debe ser consensual. Entonces, decíamos que hay solemnidades legales, hay solemnidades especiales, que son estas que hemos leído acá en caso de la subasta, y hay solemnidades voluntarias. Las voluntarias son aquellas que las establecen las partes, siempre y cuando no sean contrarias al orden público ni a la ley. Pues las partes pueden negociar determinadas solemnidades, como el caso de la compraventa de un vehículo. Les decía yo que estipulan las partes que se va a realizar en escritura pública.
Y mientras no se celebre el contrato en escritura pública, no se va a firmar el contrato. Las partes pueden crear solemnidades para el contrato de compraventa en el entendido de que solo podrán hacerlo en los casos en que la ley no las exige expresamente y siempre y cuando no sean contrarias a la moral, a las buenas costumbres y a la ley. El 1606 es la base legal. Leamos el artículo 1606, por favor. ¿Quién me lo lee? Artículo 1606. Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso segundo del artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de... Permita. Vamos a ver aquí. Compañ- ¿Quién es el que Compañero tiene? Morales Díaz. El compañero Morales Díaz tiene abierto. Morales Díaz. Vamos a ver, creo que sí. Ya lo silencié. Vamos a, hágame el favor de volver a iniciar la lectura. Sí, artículo 1606. Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso segundo del artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras que no se otorgue la escritura o no haya principado la entrega de la cosa vendida. Vaya, entonces ahí estamos hablando de solemnidades voluntarias que las partes estipulan para que se pueda perfeccionar el contrato, para que lo puedan firmar. Pero siempre y cuando les decía no sea contrarios a la ley, a las buenas costumbres y a la orden pública, ni se vulneren derechos de uno de los contratantes. Entonces se pueden establecer solemnidades voluntarias. Aquí tenemos alguna forma de contrato. Contrato electrónico de compraventa. O sea, cuando usted manda a pedir un bien, algún sitio web, ¿verdad? Hay sitios que venden una computadora, etcétera. Luego el verbal, que es el más común, ¿verdad? Cuando usted anda en el súper, ¿no? Agarra los bienes, los mete a una carretilla y va a pagar. El de venta escrito ya aquí generalmente puede hacerse en escritura pública o en un documento privado. Normalmente las ventas de vehículos son en documentos privados. Las ventas de bienes inmuebles son escritura pública porque así lo exige la ley. Y los que realmente solo son por escritura pública, los bienes raíces. Ya establecimos ahí cuáles son, ¿verdad? Las servidumbres también, las sucesiones, la venta del derecho de una sucesión. Ahora hablamos de las arras. Miren, este contrato de compraventa es uno de los contratos más completos, ¿verdad? Y se establecen, digamos, una serie de regulaciones aplicables a los demás contratos. Esto de las arras básicamente es un anticipo que se hace al momento de celebrar el contrato para garantizar, por decirlo así, la contratación. Entonces, a veces se celebra el contrato, se paga un anticipo. Esos son las arras. El objetivo es probar o confirmar que se ha celebrado un contrato, garantizar el cumplimiento. De esta manera, es más difícil que cualquiera de las partes pueda desistir del contrato. Entonces, las arras es una cláusula especial que se establece en el contrato. Básicamente se conoce como un anticipo, que es pactado por las partes, una especie de reserva sobre el objeto del contrato, con el fin de asegurar su celebración
Se entrega como prueba, constancia, en señal de que se celebrará el contrato. Entonces acá las arras pueden consistir en dinero en efectivo o en cosas muebles. Lo permite la ley. Y es una especie de garantizar, como les decía, la celebración del contrato. Eso puede ser parte del precio si se establecen arras, una compraventa de un bien inmueble que vale 150,000 y se pide un anticipo de 50,000, por poner un ejemplo. De esa manera se está garantizando el contrato. Tenemos diferentes clases de arras. Vamos a leer el 1607, artículo 1607. Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor, el artículo 1607. Artículo 1607. Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse, el que ha dado las arras, perdiéndolas, y el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas. Vaya, aquí tenemos, miren, las arras confirmatorias cuando la entrega cumple la función de señal de la celebración del contrato o prueba de su perfección. Estas son las más comunes. Las arras de retracción o penitenciales, cuando la entrega permita a cualquiera de los contratantes desistir de la ejecución del contrato, ya perfeccionada, allanándose quien entregó las arras a perderlas y quien las recibió a devolverlas duplicadas. Aquí, en este caso, ya se estipula que cualquiera de las partes puede desistir, pero debe una de las partes entregar las arras que ha recibido, y la otra de las partes se consiente a perderla. Pero eso se estipula en el contrato. Estas tienen una doble función. Sirven como garantía de la celebración o ejecución del contrato, es lo principal normalmente, y se dan como parte del precio en señal de que dan las partes cumplidas. Como decimos, aquí las arras en realidad es un anticipo al contrato de compraventa. ¿Cuáles son las características? Requiere la entrega de una cosa. Puede ser dinero en efectivo o un bien específico. Se dan con tres finalidades: confirmar el contrato, confirmar y garantizar la ejecución del contrato, y para poder desistir del contrato. Esos son los tres fines. Si no se expresa en la cláusula el fin, se entiende que los contratantes se reservan la facultad de retractarse. Estas son, digamos, las características de las arras que están señaladas ahí en las disposiciones del Código Civil. Vaya, tiempo en que las partes pueden retractarse. En realidad, la ley estipula un plazo en el 1608, es decir, que esto no es indefinido. Vamos a ver el 1608. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1608. ¿Quién me lo lee? Artículo 1608. Artículo 1608. Si los contratantes no hubieran fijado plazo dentro del cual puedan retractarse, perdiendo las arras, no habrá lugar a la retracción después de los 2 meses subsiguientes a la convención.
Gracias. Ese es el plazo que establece la ley. Ese es el plazo. 2 meses, no es un plazo indefinido. Entonces, aquí, al finalizar ese plazo, pues se entiende perfeccionar el contrato, que ya no se retractó nadie. Porque para retractarse tiene que ser en el plazo de los 2 meses. Las arras en señal de quedar convenidos o como parte del precio constituyen testimonio de celebración definitiva del contrato. Como consecuencia, constituye un medio de prueba, las arras. Los requisitos: que las partes lo convengan expresamente y que este convenio conste por escrito. O sea, es una cláusula especial que se establece en el contrato de compraventa. Esta facultad tiene un límite en cuanto al tiempo, estamos hablando de 2 meses, pudiendo solo ejercitarse en el plazo fijado por las partes y ante la falta de estipulación en 2 meses a partir de su convención. Si no se estipula en esos 2 meses, si no se retracta en esos 2 meses, entonces se entiende que ya no se va a retractar. Pues tenemos diferentes tipos de arras. Aquí yo les he puesto las disposiciones legales. El 1607. Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. El que ha dado las arras perdiéndolas y el que las ha recibido restituyendo las dobladas. Ya leímos ese artículo. El artículo 1608 establece: si los contratantes no hubieran fijado plazo dentro del cual puedan retractarse perdiendo las arras, no habrá lugar a la retractación después de 2 meses subsiguientes a la convención. También lo acabamos de leer. Y el artículo 1609 dispone: si expresamente se dieran arras como parte del precio o como señal de quedar convenidos, los contratantes quedará perfecta la venta sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1605, inciso segundo. No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse según los 2 artículos precedentes. Entonces, el 1609 hace referencia al 1605, inciso segundo, que es el que establece la solemnidad o la formalidad de que en el caso de la venta de inmuebles, de servidumbres, de derechos de herencia, se debe hacer en escritura pública. Entonces, si se establece el pago de arras como señal del convenio, se va a entender que la venta se reputa perfecta si transcurridos los 2 meses nadie se retracta. No constando alguna de estas expresiones por escrito, o sea, en la cláusula, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse según los 2 artículos precedentes. Este es el inciso segundo del 1609. Vaya, como acuérdense que, ajá. En la lámina anterior, Sí. ese que hay. Permítame. Esta, ¿sí? Sí, perdón por la ignorancia, pero no logro comprender por qué en el artículo establece el que, entiendo el que ha dado las arras las pierde, pero no entiendo eso. Y el que las ha recibido restituyendo las dobladas. Sí, pero No es que entiendo eso. ahí va a depender de quién de las partes está, digamos, se está retractando el contrato. Acuérdense que son dos partes, el comprador y el vendedor, ¿no? Si el que ha entregado las arras es el que desiste del contrato, las va a tener que devolver dobladas para el otro. Así es, ¿verdad? Entonces, va a depender de quién de los dos. Aquí dice, si se vende con arras, esto es dando una cosa en prenda de la celebración del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse.
O sea, uno puede ser que ambos se retracten, ¿verdad? Por ejemplo, el que ha dado las jarras perdiéndolas. Si él se retracta, si el comprador se retracta y paga un anticipo y se estipula en el contrato que cualquiera del que se retracte va a perder ese anticipo, entonces se retracta el comprador y dice, bueno, está bien, me retracto, no me conviene esa compraventa, entonces pierde las arras. Ahora bien, puede ser que el vendedor sea el que se retracta. Si es el vendedor el que se retracta, entonces tiene que restituirle las arras que recibió al comprador. ¿Sí? Ahora bien, si son ambos los que se retractan, ahí no hay problema, pues por solo le devuelve las arras, le devuelve el anticipo. Así sería. No sé si me doy. Sí, sí. Sí, Sí, tiene pues que sí. ser Digamos, si uno de los habíamos dos, hecho un ¿verdad? pacto. Ajá. Sí, sí, sí. Va, digamos así, si habíamos de un vehículo, digamos, y por el vehículo Ajá. yo había dado un anticipo de $1,000, pero si me retracto, yo pierdo mis $1,000. Pero si el que se retracta es el que me lo iba a vender, él me tiene que devolver a mí $2,000. Sí, Así sería. correcto. Ah, Ajá, excelente. así sería. Hoy sí. Ahí Gracias. tendría que estipularse también, ¿verdad? La cláusula en el contrato. Pero aquí, digamos, esto es un elemento de la naturaleza del contrato. Vaya, vamos a ver. Forma del contrato solemne, según la ley de notariado. El artículo 32. Estos son los requisitos que debe de cumplir el contrato. O sea, esta es la escritura pública, pues, de acuerdo al artículo 32 de la ley de notariado. El encabezamiento será constar el lugar y la fecha de celebración. Normalmente trae un número si es escritura pública. En la ciudad tal de San Salvador ante mí, notario de este domicilio, comparecen los señores. Cuerpo, reunidos de una parte. Aquí la identificación de los contratantes. Y obviamente que como la ley establece prohibiciones generales y especiales, no debe encontrarse en ese tipo debe decir mayor de edad, con documento único de identidad tal, etcétera. Expone. Aquí es donde establece que tal persona me dice que es dueña de tal bien y se comienza a describir. Se especifica el motivo que origina el contrato de compraventa, derechos y obligaciones del contrato, las cláusulas más comunes son identificación de la parte compradora y vendedora, precio tanto unitario como del conjunto de bienes del contrato, forma de pago, lugar y fecha de entrega del bien objeto del contrato. Esas son cláusulas. Gastos que origina la compraventa mercantil y distribución de los mismos entre deudor y acreedor. Tribunales a cuya jurisdicción se someten las partes en el caso de litigio. Normalmente dejan una cláusula en caso de problemas en la ejecución, en la interpretación, ejecución del presente contrato, las partes nos sometemos a los tribunales de la jurisdicción tal. Cualquier otro aspecto de interés, gastos de transporte, envases, etc. El pie está formado por la firma de las partes intervinientes en el contrato. Básicamente esta es la escritura pública que se hace conforme al artículo 32 de la ley del notariado. Ahí establece los requisitos. Aquí vemos algunas cláusulas. Acuérdense que de la esencia del contrato, el precio, la cosa vendida, el consentimiento, el plazo, la forma de pago, personas que intervienen, obligaciones derivadas del contrato. Digamos que estas cláusulas deben quedar establecidas en el contrato de compraventa. Entonces decíamos que para que se perfeccione el contrato, una parte debe entregar un bien a la otra, que es el vendedor,
y el comprador recibe el bien y paga el precio. El precio lo deben de fijar las partes y debe ser en dinero en efectivo. Y debe ser, bueno, debe ser real, debe consistir en dinero, salvo la sección del 1598 que ya la hemos leído. Este 1598 lo vamos a volver a recordar cuando es prenda y cuando se considera compraventa. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta. Si la cosa vale más que el dinero. Y venta cuando el dinero sea igual o mayor que el valor de la cosa. Ahí tenemos la regla. Debe ser determinado o determinable. Los requisitos, las reglas de determinación. Puede ser fijado por las partes contratantes. Las partes pueden fijar las bases que sirven para su determinación. Puede ser determinado por un tercero. No puede dejarse al arbitrio de alguna de las partes. Obviamente porque aquí, cuando es un contrato bilateral como la compraventa, estamos hablando de que las partes se ponen de acuerdo en cuanto a la determinación del precio. Aquí tenemos algunas definiciones de precio por algunos tratadistas del derecho. Por ejemplo, Leonardo Fachin. Al vincular el precio concretamente con la compraventa, podemos afirmar que es el monto de dinero que el comprador se obliga a darle al vendedor como contraprestación por la transmisión de la propiedad que le fue prometida. El precio es un elemento esencial de la compraventa, por lo que en principio su ausencia trae consigo la ineficacia del contrato. Es de la esencia del contrato de compraventa el precio. Luego Alessandro Somarriba. Estos autores se refieren al precio como el dinero que paga el comprador y como elemento esencial del contrato, de tanta importancia como la cosa vendida. Si no hay precio, tampoco hay compraventa, porque el precio además viene a representar el objeto de la prestación del comprador. Luego en el Código Civil salvadoreño, aquí tenemos las disposiciones. Ya las leímos en 1597. Se llama precio el dinero que el comprador da por la cosa vendida. Precio. O sea, estamos hablando que debe ser en el dinero y debe ser determinado por las partes. Y en 1598, cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero. Y venta cuando el dinero sea igual o mayor que el valor de la cosa. Ojo con esta regla. Ojo con esta regla. Y aquí tenemos los requisitos según los mismos autores, según nuestro Código Civil. Es en dinero, el precio es en dinero. Debe ser cierto, debe ser determinado por las partes, determinable. Se presenta cuando los contratantes convienen que sea determinado en un momento posterior a la celebración del contrato. Debe ser en dinero, dice Somarriba, con base al artículo 1793 del Código Civil chileno, es el que tomamos de base nosotros para nuestro código. Debe ser un precio real. Debe ser fijado de tal manera que sea manifiesto que realmente el acreedor tiene derecho a exigirlo y el comprador la obligación de entregarlo. Se permite que se venda un bien al precio corriente de plaza. El Código Civil debe ser determinado por las partes. Ya leímos en 1612. Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá el del día de la entrega a menos de expresarse otra cosa. 1612. 1674. El precio deberá pagarse en el lugar y tiempo estipulados o en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Vamos a ver, el 1612, lo vamos a buscar por acá. Fíjense que
del precio solo hay dos disposiciones legales, el 1612 y el 1613. Nos dice el 1612, el precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualquiera de los medios o indicaciones que lo fijen. Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá el día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa. Y el 1613 nos dice, podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero. Si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquier otra persona en que se convinieren los contratantes. En caso de no convenirse, no habrá venta. No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes. Cuando hablamos de un tercero, aquí estamos hablando de personas que son peritos en alguna materia, ¿verdad? Que pueden establecer el valor o el precio de mercado determinado bien que nosotros querramos vender. Las partes pueden aceptar el valor que sea determinado, pero lo que sí prohíbe la ley es que quede al arbitrio de uno de los contratantes, porque entonces ahí ya no sería compraventa, ¿verdad? Ahora en 1674, vamos a ver, 1674. El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados o en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulado en contrario. Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa o por vare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autoridad de la justicia y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance los resultados del juicio. Vaya, aquí estamos hablando cuando no se da la posesión pacífica del bien. Entonces, pero dice que el precio debe pagarse en el lugar y tiempo estipulados o en el lugar y tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Entonces, la regla general es que el precio es acordado por las partes. Debe existir un mutuo consentimiento respecto del precio. Luego, decíamos también que por la voluntad de un tercero, alguien que pueda llegar a evaluar, podrá dejarse el precio al arbitrio de un tercero. Si el tercero no lo determina, podrá hacerlo por cualquier otra persona en que se convinieran los contratantes. En caso de no convenirse, no habrá venta. No se puede dejar la fijación del precio al arbitrio de uno solo de los contratantes. Vaya, aquí estamos. También vemos algunas reglas del precio. Tenemos reglas lícitas y reglas ilícitas. Vaya, por ejemplo, en el artículo 1612, respecto a las reglas lícitas, el precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Es la regla general, ¿no? Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero, del 1613. Procedimiento previsto por los contratantes, o sea, la entrega, puede establecerse un plazo. Y se habla del justo precio o del precio justo en el 1085. Vamos a ver el 1085. Vale, miren, el artículo 1085 establece, podrá ordenar el testador que se adquiera una especie ajena para darla a alguna persona o para emplearla en algún objeto de beneficencia. Y si el asignatario a quien se impone esta obligación no pudiera cumplirla porque el dueño de la especie rehúsa enajenarla o pide por ella un precio excesivo,
el dicho asignatario será solo obligado a dar en dinero el justo precio de la especie. Satisfecho el precio, no tendrá derecho el legatario a la especie, aunque después la adquiera el asignatario. Y si la especie ajena legada hubiera sido antes adquirida por el legatario o para el objeto de beneficencia, no se deberá su precio, sino en cuanto a la adquisición hubiera sido a título oneroso a precio equitativo. Aquí estamos hablando de reglas relacionadas con la herencia y con los legados, pero la ley aquí lo que quiero hacer hincapié es que habla de un justo precio. ¿Cuáles son las reglas ilícitas? Bueno, la ley prohíbe que el precio pueda ser determinado por una sola de las partes, porque entonces ahí no hay consentimiento. Y el precio ofrecido por un tercero, el precio no puede ser impuesto por las partes por el solo hecho que un tercero sugiera o ofrezca pagar y haya sido designado por la otra parte. Aquí se da el caso de que alguien puede tener interés en comprar un bien y hay dos partes que ya están haciendo el negocio, la transacción. Pero puede ser que esta persona está ofreciendo pagar más en ayuda de una de las partes para incidir en ese precio. Eso es lo que está prohibiendo la ley, ¿no? Eso es lo que prohíbe. En el artículo 1625 se establece precio por peso, número o medida. Vamos a ver, aquí es básicamente el artículo el que les he puesto aquí, pero vamos a buscarlo mejor. 1625. Si ha venido vendedor y comprador en el precio, o sea, hay acuerdo entre ambos, señalar en día para el peso, cuenta o medida, y el uno o el otro no compareciere en él, será este obligado a resarcir al otro los perjuicios que de su negligencia resultaren. Y el vendedor o comprador que no faltó a la cita podrá, si le conviniere, desistir del contrato. Bueno, hay algunos bienes que es determinante el pesaje o la medida para establecer el precio. O hay bienes que yo puedo decir, bueno, quiero comprar 5 arrobas de maíz, ¿verdad? Pactamos el precio y obviamente que yo necesito que se haga el pesaje o la medida para saber si se me está entregando la cosa que yo voy a comprar con el peso correcto o con la medida correcta. Y tenemos otras definiciones de precio. Pero en la compraventa, si no se fija un plazo para la entrega de la cosa y del precio, se entiende que es al contado. Y el comprador no podrá exigir la entrega de la cosa si no deposita el precio o si no lo consigna judicialmente. A su vez, el vendedor no podrá exigir el pago del precio si no deposita la cosa. La compraventa de bienes muebles es un contrato consensual, es válido si se manifiesta verbalmente el consentimiento. O bien, si por medio de señas dos mudos celebran el contrato o si a través de hechos que lo presupongan, una parte toma la cosa y entrega el precio a la otra, que a su vez lo recibe. Esto es lo que dice este autor, este tratadista sobre el precio. Vaya, no sé si tienen alguna consulta. Nos vamos, quiero ver hasta acá, no me quiero ver, es la 47. Este contrato de compraventa es de los más extensos, de los contratos más extensos que están en nuestro código. Tiene múltiples regulaciones y es importante entender todas las regulaciones establecidas en el mismo porque son aplicables a los demás contratos que a veces no lo regulan.
No sé si tienen consultas o comentarios. Yo sobre la clase de NOLIC, pero sí con respecto a los grupos. Ajá, ¿qué pasa con los grupos? Ya, usted parece que era del grupo que se habían puesto número 4 y que hicieron 2 trabajos. Sí, correcto. Yo ya los pasé. 3 personas de ustedes se fueron para el grupo 4. Con ese grupo van a trabajar. Y 3 personas, las otras 3 restantes. Gente joven de que llega bien tarde. Quiero ver quién está. ¿Y jovencito? No, hombre. Creo que silenciar. Vaya, las otras 3 personas los pasé para el grupo 10. Entonces, en la segunda unidad van a trabajar con los grupos que yo donde los incluí. Y les envío un correo y ahí en el mismo correo les informo a los miembros de esos grupos para que, por ejemplo, 3 personas los incorporé al grupo 10. Molina Sánchez José Alexis, creo que, perdón. Es miembro de ese grupo 10. Sí, Alexander. Usted es miembro de ese grupo 10. Ahí les incorporamos 3 personas. Y al grupo 4 no veo a nadie en este momento del grupo 4, pero ahí incorporé a otras 3 personas. Entonces van a trabajar en las exposiciones con el tema que le toca a cada de ese grupo. Entonces van a trabajar, por ejemplo, los que se fueron para el grupo 4 con el tema 4. Eso les va a tocar exponer. Y los que se fueron para el grupo 10 con el tema 10, que le toca a ese grupo. Así van a trabajar en el resto del ciclo. La otra cuestión es que ya están las notas, no sé si ya las vieron en el aula virtual. No las he subido todavía porque quiero que ustedes las vean y verifiquen. Ahí pueden ver la nota promediada, pueden ver la nota del trabajo y la nota del examen y el porcentaje respectivo. Entonces, me imagino que ya las vieron. Quiero que verifiquen porque yo, por cualquier problema, que me lo hagan saber a más tardar este día, porque yo las pienso publicar, si no es hoy en la noche, mañana en la mañana, en el portal. Vaya, gracias, Lick. Con respecto a esto de los grupos, quedo, como se llama, informado. Ya había visto el correo también. Ya, en el correo ahí está. Ahí con eso. Pero tal vez los compañeros del grupo 4, yo ya les escribí al grupo general de WhatsApp para que me puedan incorporar entonces al grupo de ellos. Voy a esperar que me contesten porque hasta ahorita no me han contestado, ¿verdad? Pero voy a esperar ahí. Sí, ahí en el correo que yo les envié, ahí están los correos de ellos, de los del grupo 4. Y están los correos de los del grupo 10. Entonces, o sea, básicamente les informé a ambos grupos. Pérez de Montes, Gilma Abigail. Buenos días, licenciado. Yo también tenía una pregunta con respecto a eso porque habíamos quedado, el trabajo que nosotros entregamos era del grupo número 9. Sí, eso ya es pasado. Eso ya es pasado. Ajá. Y ahora en entonces, adelante usted trabajar con el grupo 10. El grupo 10, ajá, vaya, Sí. entonces, pero a mí en mi grupo 10 solo me aparecen 3. Sí, son 3 personas. Molina Sánchez José Alexander es uno. Con él, contáctese. Va, está bien. Ajá. Gracias. Entonces. Vaya, entonces estamos claros ahí, ¿verdad? Y las notas, pues, ¿sí? Estoy ahorita en el aula virtual y no encuentro el apartado para revisión de notas. No, es en calificaciones. Ah, ok. Tiene que entrar a calificaciones. Ahí en calificaciones va a encontrar las notas. Creo que está al principio del aula virtual, hay unas pestañitas ahí en línea. Pues sí, vaya, perfecto. Verifiquen ahí, cualquier problema me avisan, porque no quiero yo subirlas antes de para evitar la revisión. Voy a dejarles el transcurso de este día. En la noche puede que la suba. Si no puedo hoy en la noche, la subo mañana. Pero vean ahí ustedes, porque acuérdense que hay que revisar bien las cosas.
Y a veces, pues, hay errores que se cometen por alguna circunstancia. Bueno, entonces, si no tienen preguntas adicionales, les deseo que pasen un feliz día. Vamos a continuar con el contrato de compraventa el próximo sábado. Viendo toda la presentación hasta agotarla. En las clases pasadas vimos básicamente el contrato de promesa de venta. Y nos vemos el próximo sábado. Pasen un feliz día, bendiciones. Gracias por su atención. Bendiciones, Lick. Gracias a usted, Lick. Feliz día.